para mí, ya lo comentaba ayer, es un gusto estar en esta casa. Para mí evoca los inicios de la investigación crítica latinoamericana, de la comunicología de la liberación, como decía ayer. Aquí se gestaron en los fondos de esta biblioteca, de la grandísima biblioteca de CIESPAL, se gestaron dos de los artículos que abren la brecha y rompen con la dependencia de la investigación latinoamericana con respecto a actores externos como Estados Unidos, ¿no? La investigación con anteojeras, el premisas, objetos y métodos foráneos de Luis Ramiro Beltrán, autor con el que conversé muchísimo y sobre el que centré mi tesis doctoral ya hace unos cuantos años y que, por supuesto, incitó mi pasión por el ámbito de la comunicación comunitaria, ¿no? Yo voy a aprovechar la intervención para apuntalar algunas de las ideas que lanzaba ayer durante la presentación. Algunos debates que igual no quedaron tan resueltos y bueno, me parece muy interesante poder tener en la mesa. Yo sé que Gisela está como coordinadora, pero por supuesto no puedo sino interpelarla por su experiencia pasada como presidenta de Corapa y por su gran conocimiento de los medios comunitarios alternativos en el Ecuador, ¿no? Y con Juan Carlos, que nos conocimos ayer, que también es un gusto conocer de su cooperativa y ayer también nos lanzó unos interesantes insumos para pensar esto del campo de la comunicación comunitaria, ¿no? Es verdad que cuando me invitan a una mesa sobre comunicación comunitaria y publicidad, lo primero que pienso es, bueno, esto es una contradicción, una antinomia, no tiene nada que ver. Yo asocio la publicidad, os lo decía ayer, hasta que conocí precisamente que existían estos abordajes alternativos a la publicidad. Para mí el imaginario de lo publicitario tiene que ver con la rentabilidad, con la lógica del lucro, con la razón instrumental, con una publicidad que es ante todo asocial, es decir, desintegradora de los lazos sociales. Por ahí Fabián hablaba de la publicidad como propaganda del capitalismo. Comparto, por supuesto, es un diagnóstico grueso, pero lo comparto en esencia. Y por otro lado nos encontramos con la comunicación comunitaria, que para los que conocemos todo lo que es esta filosofía política, con ella estamos hablando fundamentalmente de procesos dialógicos, de horizontalidad, de descentralizar la comunicación, de descentralizar el poder de lo comunicacional, que siempre ha estado en manos de unos pocos, y abrirlo a las grandes mayorías, ¿no? Pero sin embargo yo creo que ambos conceptos y ambos campos pueden y deben dialogar. Deben de establecer vínculos porque creo, y ya lo comentaba ayer cuando os hablaba de esta revisión de la literatura acerca del campo de la publicidad social, la publicidad del sur, que hacía, yo me daba cuenta de que había muchos puntos en continuidad con respecto a este campo más amplio del que procedo, que es la comunicación y el cambio social, ¿no? Entonces, ayer hablaba de que, bueno, la comunicación para el cambio social habla de procesos y no habla tanto de productos, habla de una lógica del largo plazo, habla de una lógica de objetivos, de desarrollo de derechos humanos que debemos y podemos contemplar también desde el ámbito publicitario. Nos habla de la creación de redes, nos habla de la creación de redes de cuidados, de cooperación, y toda esta filosofía, por supuesto, podemos contemplarla desde el campo de esa publicidad que se pone al servicio de otros valores que no son exactamente la lógica del lucro, ¿no? Ayer, sin embargo, no pude concluir o no pude apuntar algunas ideas que me parece que sí que tienen que ver con algo que os planteaba ayer, ¿no? Que decía, bueno, cuando uno revisa, conoce y se acerca tanto al campo de la comunicación comunitaria como al campo de la publicidad social, solidaria, etcétera, sí que nos encontramos que hay análisis valiosísimos, pero también nos encontramos con cierta tendencia a la normatividad,
a la investigación de tipo ético, a ponernos unos altos ideales y unos altos horizontes de cambio que a menudo nos conducen a posiciones un tanto ingenuas, romantizadoras, totalizantes en ocasiones, ¿no? Y en particular hoy me quería detener en tres posiciones ingenuas que percibo en muchas ocasiones en todo lo que es la literatura, los trabajos e incluso los debates que veo en particular en España diariamente en el ámbito de las ONG, en el ámbito de los medios comunitarios y que tienen que ver con tres posiciones que voy a comentar muy brevemente, ¿no? La participación, la variable participación, que os decía que es central para el campo de la comunicación y el cambio social. Pensar la participación como sinónimo de desarrollo. Alabar lo micro como territorio de esperanza. Esto que dicen los anglosajones del small is beautiful. Lo pequeño es hermoso, que muchas veces lo es, indudablemente. Y por otra parte, pensar también a qué nos referimos cuando apelamos a la comunidad, cuando hablamos de comunicación comunitaria, ¿no? En primer lugar, bueno, en el imaginario de la comunicación para el cambio social, creo que hay, y esto por supuesto lo han destacado ya algunos estudios críticos, pero no hay tanta gente que ande trabajando en estas cuestiones. En el imaginario de la comunicación para el desarrollo, participación se percibe como sinónimo de descentralización, como algo esencialmente positivo, como sinónimo de autonomía, de horizontalidad, de reparto del poder. Y creo que falta aún, tenemos que seguir preguntándonos por qué es auténticamente la participación y por qué en ocasiones rechazamos directamente lo representativo como algo autoritario, como algo, es decir, los mecanismos de toma de decisiones representativas como algo esencialmente que no nos representa, ¿no? Entonces, bueno, la participación es un asunto muy, muy complejo. Hablamos en ocasiones de que estamos haciendo comunicación participativa y no estamos haciendo tal comunicación participativa. Para mí, claro, la participación conlleva muchísima complejidad. En primer lugar, porque el gran maestro Juan Díaz Bordenave nos decía que la participación es, o debería ser, un derecho. Es un derecho fundamental para la construcción de ciudadanía crítica. Sin embargo, claro, la participación no es algo innato. Nadie nace sabiendo participar. Nadie nace con las herramientas suficientes para integrarse en debates. Ayer lo notaba, ayer planteábamos un turno de preguntas y es verdad, a la gente le cuesta participar. Después a la salida me abordaban algunos compañeros y me decían, no he preguntado pues por vergüenza, porque no soy del campo, porque por cualquier motivación, porque soy más joven. Y esto tiene que ver con las sociedades que hemos construido, que son fundamentalmente antiparticipativas. Entonces, a la participación se educa. A la participación hay que dinamizarla. Hay que conocer cuáles son los bloqueos que existen en las esferas sociales para que la gente se anime a participar, ¿no? No todo el mundo quiere participar, no podemos obligar a todas las personas a participar, ¿no? En segundo lugar, claro, la participación es algo muy complejo y que tiene que ver con circunstancias espaciales, temporales e incluso con las etapas distintas de la vida de un proyecto comunitario, alternativo, etcétera. ¿Por qué digo esto? La participación es una cuestión de escalas. No es lo mismo habilitar mecanismos participativos en grupos pequeños que en grupos grandes. Yo participé activamente en el 15M, en el movimiento de los indignados, precisamente porque me interesan muchísimo estos temas. Siempre me integré más que en la comisión de comunicación, que era un caos, os puedo asegurar, y había varias comisiones de comunicación que aparecían, desaparecían. Apareció casi desde la primera noche de la acampada, ya había una comisión de comunicación, muy sabio por parte de la gente que ahí estaba, pero bueno, os puedo asegurar que el mes de la acampada en Madrid creo que fue de las comisiones que peor funcionó.
precisamente nosotros, que se supone que tenemos que tener habilidades para organizar estrategias comunicativas, ¿no? Yo participaba, sin embargo, en la comisión de dinamización de asambleas. Me llamaba mucho la atención y quería descubrir cómo se tomaban las decisiones y cómo se dinamizaban grupos tan grandes de ciudadanos. Y yo pues, venía con mis lecturas de dinámicas de grupo, de participación, etcétera, y bueno, costó muchísimo. Aportaba lo que podía, pero es verdad que en un grupo grande cuesta muchísimo. Y os puedo decir que el final del 15M, mal que nos pese, o por lo menos de esas acampadas, tuvo que ver con el regreso a mecanismos representativos de toma de decisiones. En un principio se intentaba resolver todo a partir del consenso y a partir de transformar los disensos en consenso, pero posteriormente nos dimos cuenta de que había gente que sistemáticamente bloqueaba las decisiones, no todo el mundo se animaba a participar, siempre existían ciertos liderazgos, con lo cual eso era muy complejo. En segundo lugar, claro, la participación es una cuestión que tiene que ver también con los tiempos. Aprender a participar, enseñar a participar, dinamizar la participación de las comunidades requiere de dinámicas de tiempos largos, no de tiempos cortos. Tampoco estamos acostumbrados a esto. En el 15M se decía con mucho acierto, vamos despacio porque vamos lejos. Posteriormente, buena parte del 15M se metió en políticas, otra buena parte del 15M se descentralizó en iniciativas en los barrios, en los pueblos, etcétera, y tomó otros derroteros, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta de que la cultura de la participación es una cultura muy compleja y muy de largo plazo. Y además, en tercer lugar, yo creo que la participación no tenemos que mitificarla porque hay muchas formas de introducir la participación de la ciudadanía en la vida de los medios o de los proyectos publicitarios, ¿no? La gente puede participar en la definición de un proyecto, pero también la gente puede participar en la evaluación del mismo o durante la vida del proyecto, ¿no? Y son formas de participar y cada una de esas fases requiere una metodología y abordaje diferentes, ¿no? En segundo lugar, claro, esto del small is beautiful. A mí me fastidia mucho porque verdaderamente a veces nos circunscribe o acaba encapsulando todos nuestros esfuerzos en posiciones marginales e incluso automarginales, ¿no? Es decir, que me da la impresión siempre de que existe este mito de que lo pequeño, lo local y lo próximo es sinónimo de desarrollo frente a lo grande que siempre se percibe como invasión cultural, colonización. Parece que seguimos, y esto ya se ha contestado muchísimo en América Latina, pero seguimos atrapados a veces en las mismas posiciones, ¿no? Seguimos alabando el periodismo ciudadano, lo poco profesionalizado, lo amateur, como sinónimo de vanguardia, de experimentación, de creatividad. Pero nos damos cuenta de que también desde lo grande se puede experimentar y podemos ser creativos. Ayer lo decía, los medios los hacen las personas y en los medios privados más conservadores nos encontramos que se hace un periodismo social, cultural, económico interesantísimo. Lo hacen ciertas personas, por supuesto, pero no podemos rechazar el ámbito de lo privado corporativo como un enemigo, ¿no? Y por supuesto tenemos que pensar a lo grande. Es decir, aquí esto es algo que venimos trabajando y que le surgía la inquietud antes a Juan Carlos, cómo crear redes. Cómo crear sinergias. Ayer hablaba del concepto de reforma comunicacional, que a mí me parece muy interesante porque nos lleva a pensar no solo en cómo utilizar los medios o la publicidad para el desarrollo, sino cómo los ciudadanos podemos fiscalizar, criticar o construir nuestros propios medios, cambiando un poco el eje de las preguntas, ¿no? En Latinoamérica hay una larguísima tradición de medios comunitarios, muchas veces no sistematizados, de los cuales podemos aprender muchísimas cosas. Desde experiencias de radio comunitaria a vídeo participativo, cine comunitario, a experiencias del tercer cine, a experiencias de edutainment, educación con entretenimiento, teatro del oprimido, teatro documental, o incluso algo en lo que veníamos poniendo el foco desde DICAP en tiempos recientes, ¿no? La creación de redes.
Siempre se nos ha percibido a los medios comunitarios como desde el imaginario de las 3 P's, de que somos pocos, pequeños y pobres. Pero tenemos que recordar que prácticamente desde los años 70, 72, si no me equivoco en la fecha, nació ALER. 46 años. Años más tarde, en Canadá y con fuerte representación de América Latina, nace AMARC. Los medios comunitarios siempre han estado asociados en red para compartir recursos, para hacer frente a los obstáculos legales y políticos, para compartir programación. ¿Qué experiencias tan hermosas hay en América Latina o incluso en España de programas que se retransmiten a partir de diferentes radios? O incluso hoy, a mí me parece, se me ha olvidado traérmelo, tenemos un medio de medios que se llama El Salto, que viene de un periódico alternativo anterior, que se llama Diagonal, que es un periódico que resistió durante 10 años con unas finanzas un poco maltrechas y que inició un proceso muy interesante, inició un proceso de autorreflexión durante un año para ver cómo ese medio alternativo, que es verdad que ocupaba todo el espectro español, pero que se centralizaba mucho en el ámbito madrileño, cómo ese proyecto alternativo se podía descentralizar, hablar en diferentes formatos, utilizar la radio, utilizar el vídeo, hablar a las diferentes regiones, incorporar contenidos más locales, y hoy El Salto es un periódico activado en forma de cooperativa que emplea ya a más de 20 trabajadores en diferentes lugares de la geografía española y que está planteando una alternativa de contradiscurso que muchas veces ni siquiera sigue la agenda de los medios convencionales. Es decir, ellos ponen temas en la agenda o revitalizan temas olvidados en la agenda pública, ¿no? Entonces, bueno, El Salto pensó a lo grande y destinó a 2 trabajadores durante 6 meses para que estableciesen redes con otras entidades, con cooperativas, con medios alternativos, con periódicos y radios y televisiones que ya existían en el ámbito, en el contexto español, ¿no? Esto es interesantísimo. ¿Cómo activar redes? Igual hay que formar a figuras que ayuden a cometer esa tarea, ¿no? Y después, el tercer punto del que quería hablar era, bueno, ¿qué es esto de lo comunitario? Porque también, esto lo decía Martín Barbero, cuando nos hablaba de las mediaciones y ayudó a deconstruir ciertos imaginarios ingenuos en el ámbito de la comunicación alternativa, cuando nos decía que percibíamos lo comunitario como sinónimo de lo bueno, lo puro, lo prístino. Vamos a ver, claro, frente a un Estado que no nos representa, frente a un OMIC, informe McBride, que es muy difícil de acometer porque es un documento consultivo y no un documento de obligado cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se apela constantemente a la comunidad, pero no sabemos dónde está la comunidad, quién forma parte de la comunidad, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus conflictos. La comunidad es un territorio esencialmente conflictivo. Entonces, ¿qué es la comunidad? La comunidad es un tema que ha atravesado la filosofía política y también el ámbito de la teoría de la comunicación durante muchísimos años y que es casi como uno de los temas fundamentales de la sociología o incluso de la comunicación crítica contemporánea, ¿no? Pero tradicionalmente hemos entendido la comunidad como agrupaciones de individuos que tienen alguna característica en común y que sienten relaciones de afinidad en torno a esa o a esas características, ¿no? Por eso hablamos de comunidades lingüísticas, etnolingüísticas, comunidades de intereses en torno a hobbies, como hay muchísimas hoy en relación con los millennials, nuestros jóvenes, etcétera, comunidades geográficas, comunidades de adscripción, que tienen que ver con nuestros vínculos y nuestras creencias religiosas, políticas, sindicales, etcétera. Pero hoy el territorio de Internet nos introduce muchas nuevas complejidades, por ejemplo, ¿no? Y después, bueno, a mí me gusta mirar cuando nos acercamos a la comunidad, a nosotros nos gusta complejizarla y en particular yo encuentro 3 caminos muy interesantes que tienen que ver con esta complejización del pensamiento en torno a lo comunitario, ¿no? El primero tiene que ver con
con toda la filosofía de los comunes, ayer surgía, ¿no? Los commons, ¿no? Estos recursos que son de todos y de nadie, que se gestionan en comunidad y que de alguna manera permanecen como parcelas al margen de lo público y de lo privado. Esto es interesantísimo, ¿no? Y tiene que ver con reivindicar y a veces recuperar espacios que han sido mercantilizados, ¿no? Y que tienen que ver con derechos humanos básicos como el derecho al agua, al territorio o incluso con los comunes informacionales de los que venimos hablando mucho últimamente, ¿no? Todas las batallas para preservar la neutralidad de la red tienen que ver con esta filosofía de los comunes que se ha revitalizado mucho desde el ámbito de la reflexión sobre las redes sociales, sobre las tecnologías, etcétera, pero que hunde sus raíces en movimientos como la autonomía operaia en Italia, como experiencias desmercantilizadas en la Edad Media, en el territorio británico, bueno, y en otros lugares, también en España, en Galicia, etcétera, y en Latinoamérica, desconozco un poquito el campo, pero aquí también las hay, ¿no? Entonces, esta es una línea súper prometedora, no me puedo extender. Segunda línea que me parece fundamental, todos los abordajes post-esencialistas a la comunidad. Es decir, todos estos abordajes que intentan definir la comunidad más allá de la oposición a un algo. Es decir, lo comunitario tiene que ver siempre con reafirmarnos en torno a unas características comunes frente al otro. Pero sin embargo, pues autores y autoras como Benedict Anderson, Roberto Espósito, Jean-Luc Nancy, aportan muchísimo a la crítica a los esencialismos en los que ha recaído cierto pensamiento comunitario, ¿no? Ayer criticaba yo la tendencia al comunitarismo en los abordajes de la comunicación participativa latinoamericana, ¿no? Creer que lo que se decide en la comunidad es por esencia bueno, pero ¿y si la comunidad no está lo suficientemente concientizada en torno a determinados problemas ecológicos y nos hacemos daño o hacemos daño a las generaciones futuras? Esto es una contradicción que tenemos que asumir, ¿no? Y la comunidad a veces es negacionista del otro, la comunidad a veces es absolutista, la comunidad oprime, mitificamos a veces la comunicación indígena, pero no nos damos cuenta de que en determinadas comunidades indígenas se establecen unas relaciones de poder entre mayores y jóvenes, entre hombres y mujeres, o entre ciertos liderazgos ancestrales que casi no se pueden contestar, ¿no? Y he puesto a los indígenas como podría poner cualquier otra comunidad, ¿no? Es decir, la comunidad tiene que ver con el ser en común, ¿no? Tenemos que pensarnos más allá de nuestros vínculos pequeños y locales, ¿no? E incluso, que esto también me parece una línea muy prometedora, tenemos que pensar lo comunitario en relación con los callejones sin salida a los que nos está conduciendo el capitalismo. Es decir, precisamente la fragmentación de todo lo comunitario, la fragmentación de los lazos sociales. Hoy vivimos en sociedades que saltan el yo y muchas veces las comunidades las comunidades ya no están construidas en torno a lazos sociales, sino más bien en torno a yoes individuales que se asocian fragmentariamente y temporalmente a determinados grupos, ¿no? Y esto es otra historia, ¿no? Por último, yo creo que hay una línea muy prometedora, y no me quiero extender mucho más, que tiene que ver con pensar lo comunitario desde el buen vivir, la recuperación de las cosmovisiones indígenas y cómo se entiende desde ciertos núcleos indígenas lo comunitario, que destroza la visión tradicional de la filosofía política. Es decir, lo comunitario tiene que ver con la común unidad, no solamente de los seres humanos y de los grupos entre sí, sino también en relación con el entorno que nos determina y condiciona nuestra vida en el entorno natural, ¿no? Es decir, lo comunitario en relación con todos los seres con vida, a los que tenemos que respetar porque forman parte de la propia cadena de la vida, ¿no? Hoy se hablaba esta mañana también de determinadas filosofías indígenas que están abiertas precisamente a lo pluriversal, a integrar y no a centrarse en uno mismo, ¿no?
Yo, por último, quería concluir ya pasando un poco de nuevo al ámbito de la publicidad y a qué podemos aprender del ámbito de la comunicación comunitaria, alternativa, etcétera. Quería transmitiros un par de reflexiones que me surgen a raíz de participar en diferentes mesas, de oír a los conferenciantes invitados. Y bueno, cómo me sitúo yo cuando observo la publicidad social, crítica del sur, etcétera. Yo creo, esto ha salido estos días, ¿no? Es verdad que ha habido mesas de trabajo más homogéneas y mesas de trabajo un tanto más dispersas, ¿no? Pero yo me quedo con una reflexión que surgió estos días y que tenía que ver con que la complejidad de la social no puede ser abordada desde lo comercial. Es decir, yo creo que tenemos que dejar de mirarnos tanto en el espejo del marketing y del propio marketing social y comenzar a pensar que la publicidad otra forma parte de ese ámbito amplio al que llamamos comunicación para el cambio social, comunicación otra, o pongámosle la etiqueta que queramos. Ya lo decíamos ayer, yo creo que las etiquetas no son tan importantes como cómo significamos esas etiquetas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es que el marketing no habla de educación, no habla nunca de pedagogía, es esencialmente individualista, es tecnocéntrico y tecnomitificador, no habla nunca de valores, no habla nunca de derecho a la comunicación, no habla de imaginarios, habla de impactos, de targets, de canales, de prosumidores, y bien. Es una disciplina, es absolutamente legítima, pero creo que en el campo de la publicidad crítica tenemos que pensarnos más de todo esa experiencia y pensamiento de la comunicación participativa, comunitaria y alternativa, ¿no? E incluso no, yo ayer decía que existían esas dos perspectivas encontradas, modernizadora y participativa. Tenemos que ver cómo introducimos la participación de las propias comunidades. Es difícil, es complejo, lo decíamos antes, ¿no? Pero estamos hablando de creación de redes, estamos hablando de estrategias, de procesos, de largo plazo, de mediaciones, de qué hace la gente con la propia publicidad, ¿no? E incluso, es un poco la perspectiva que comentaba el profesor Antonio Caro, pensarnos desde la economía política. Estamos muy obsesionados por analizar y deconstruir los mensajes de la publicidad. Me parece estupendo, somos especialistas en esto, pero tenemos que ver cuál es la cocina de la publicidad, cómo se hace la publicidad, quiénes son los publicitarios, qué imaginarios se tienen de la publicidad en el ámbito de las organizaciones sociales, quién hace la publicidad, a quién se encarga la publicidad en el ámbito del tercer sector, ¿no? Y bueno, en este sentido, y ya cierro con esto, quería lanzar para mí 3 líneas de investigación prioritarias que creo que debería de acometer de alguna manera esta ilusionante red de iberoamericana de investigadores e investigadoras de la publicidad, ¿no? Creo que de alguna forma, yo sé que es un reto muy fuerte y hay que pensarlo a largo plazo, pero por supuesto invito desde aquí a la gente que está haciendo maestría, a las doctorandas, a los propios investigadores que andan por aquí. Creo que tenemos que aprender y tenemos que intentar delimitar el área. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de publicidad desde el sur, de publicidad solidaria? Es decir, ¿qué somos, quiénes somos y sobre todo qué no somos? ¿Vale? Yo creo que y esto tiene que ver con iniciar procesos de revisión histórica, ver qué se ha investigado antes, por qué hablamos de publicidad social o de publicidad desde el sur o desde el buen vivir. Esto hay que darle una vuelta y creo que es fundamental, nosotros en RICAP nos obsesiona mucho esto, es fundamental el tema de establecer cartografías, mapeos. Es decir, ¿qué grupos de investigación están trabajando? ¿Qué gente anda trabajando con esto? ¿Quién ha investigado? ¿Quiénes son los referentes? ¿Quiénes son la gente que está pujando y aportando cosas nuevas en este ámbito? ¿Qué experiencias se han sistematizado y cuáles no? En segundo lugar, pensar nuestro relato. Yo creo que la batalla no está perdida. El otro día leí algo de Zizek que me pareció muy interesante, que decía que bueno, que podemos imaginar el fin del ser humano sobre la Tierra, con estos relatos que tenemos ahora del cambio climático, pero sin embargo somos incapaces de pensar en el fin del capitalismo o ponerle límites al capitalismo. Nos cuesta.
Y yo creo que ahí tenemos que comenzar a pensar en la construcción de relatos coherentes, creíbles y multidimensionales, ¿no? Que abarquen desde el campo de la salud hasta el campo de la diversidad cultural, etcétera. Yo creo que el ecologismo, por ejemplo, lo está haciendo muy bien. O en los últimos años, a mí todo este imaginario en torno al plástico y los animales en el agua, vamos a ver, esto está concientizando a las personas. No sé hacia dónde vamos, pero frente al relato clásico del cambio climático, que era difícil de comunicar porque no era conflictivo, ahora vemos que se ha construido un relato interesantísimo, ¿no? Y bueno, y por último, yo creo que tenemos que evaluar mucho más, ¿no? Nos dedicamos a teorizar o a lo sumo a sistematizar experiencias o a deconstruir lo que hacen los malos, por así decirlo, ¿no? Pero tenemos que evaluar quiénes somos, a dónde vamos y cuáles son las prácticas y las buenas prácticas que pueden conducir a un futuro mejor. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo agradezco de toda sinceridad a la CISPAL, al profesor Caro, que me ha permitido acercarme a un espacio de formación personal muy precario en mi caso, y la evidencia de la debilidad que tiene el sistema de formación en nuestras sociedades, que hacen de un administrador un sujeto jerarquizado y jerarquizante, que no le dotan de elementos conceptuales, técnicas y herramientas para poder gestionar una empresa desde el enfoque de la comunicación, y mucho peor, una organización que administra un bien común. Me siento como un pez fuera del agua, o sea, imagínense, o mejor dicho, como otro tipo de ser. Padezco el ser economista. Y le digo que padezco porque es complejo, ¿no? Es una ciencia social que reniega de su natividad, de su identidad. Con lo que dijo Alejandro sobre parafraseando al profesor Caro, la situación actual de alejar a la economía de la política es un cáncer que carcome a la sociedad. Partiendo de eso, quiero contarles de dónde vengo. Yo trabajo 22 años, ya voy a los 23, en una cooperativa de ahorro y crédito. Estoy prácticamente desde su fundación. Yo aprendí y he aprendido y aprendo todos los días en ese espacio. Tenemos tres, digamos, corrientes de donde viene la institución, y me detengo en explicar esto porque eso permite explicar también por qué estoy aquí. La cooperativa nace en el año 1996 fruto de una crisis de un territorio, un gran conflicto ecológico causado por la misma sociedad, genera un desastre ecológico, y fruto de ese desastre las personas se dan cuenta que solas no es posible, que la falacia, el cinismo con el que se juega en una sociedad en la que se cree en el individualismo y, como dice Célicer, por el dinero inclusive disputa las relaciones sociales, esa sociedad con ese pensamiento, con esa ideología, entra en crisis cuando es golpeada y se queda sin casa, sin trabajo, sin algún familiar y sin posibilidad de desarrollarse solo. Vengo entonces de una corriente del desarrollo local, del desarrollo a escala humana. No digo del desarrollo autocentrado, de la escala humana. Y vengo de una corriente educativa del constructivismo social. Y por último, el fundador es un religioso que comparte mucho la teología de la liberación y el ecumenismo religioso. De esas fuentes
nace mucho de la identidad de donde vengo. Pero, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué me siento muy agradecido? Porque este es un espacio que se le da a un grupo humano que vive, subsiste debajo de lo que se publicita. Tanto así que a veces nos sentimos sin palabra. Somos los innombrables. Se estudia y se estudia bien poco, sobre todo en los sistemas de educación formal, no en los estudios de posgrado, no en los doctorados, pero sí en donde estudia la mayoría, en donde estudia el potencial mercado de la publicidad. En este sentido, este es un espacio para hacer un llamado a la necesidad de construir conceptos. Se estudia la administración pública, la forma en la que se planifica la administración pública, la forma en la que se hace comunicación pública, la forma en la que se hace publicidad para un partido político. Se estudia a través del marketing, la publicidad y la comunicación para generar ventas. Pero no se estudia el cómo construir un marco teórico y un conjunto de herramientas para gobernar un bien común. Una cooperativa es un bien común. Y comparto lo que dijo Alejandro: pueblo chico, infierno grande. Comunidad es conflicto. Pero creo que es conflicto porque no se estudian estrategias y técnicas para la administración o la gestión de bienes comunes. El In Rostrum sale como un caso de estudio al criticar a Harding la tragedia de los bienes comunes. Y se confunde fácilmente en el ejercicio el discurso de la individualidad necesaria para todo ser humano, y se pone en el papel el individualismo, que es su patología, y se confunde el individualismo con la diversidad. Un bosque es diverso. El individualismo es una patología. Y también en ese mismo esquema se confunde y se refuerza todos los días el ejercicio de la libertad de expresión con la libertad de pensamiento. Cualquier ser humano, disculpen lo coloquial, tomado unos tragos, dice cualquier vascosidad, y eso es libertad de expresión. Pero libertad de pensamiento es un ejercicio político. Es un ejercicio político. Y se confunde la libertad con la libertad de compra, de selección. Pero nunca la libertad política de pensar a quién estoy comprando y para qué. Estos debates nos llevan a varios conflictos el momento en que queremos desarrollar procesos comunicativos. Algunos autores que trabajan los bienes comunes hablan de que no es posible el existir de un bien común si no existe una comunidad que le gobierne. El ejercicio comunicativo debe nacer como la herramienta que permite tender lazos sobre imaginarios que construye y sobre los que dan viabilidad al gobierno de un bien común. O sea, construye, con todas las críticas que se pueda hacer, capital social, que es la base para cualquier sociedad. Es la base para soldar la fractura social sobre la que se asienta el impulso hacia el individualismo. Estoy aquí porque la comunicación es un espacio, entonces, para disputar los imaginarios y por tanto disputar también la economía.
La comunicación para el desarrollo se dice, pero cuando uno llega al territorio, hay que aprender a leer el territorio. Y como decían, los pluriversos que existen allí. Y cómo gobernar o cómo gestionar esos pluriversos, con objetivos, con intereses disímiles y complejos. He allí el papel de la comunicación y de las técnicas de comunicación, y diría yo, hasta de la publicidad, porque a través de ella se generan imaginarios de los pluriversos, o sea, de la construcción de una sociedad diversa. La comunidad es compleja, pero es menos compleja cuando se es consciente de la necesidad de la comunicación. Yo vengo de una cooperativa de ahorro y crédito. Tenemos 48 oficinas en 48 cantones. Es un arte más que una ciencia el poder gobernar ese sistema de diferentes intereses. Y estoy aquí porque quiero aprender cómo a través de la comunicación los seres humanos se reconocen y pueden participar. Porque para mí la participación debe incluir al menos 3 elementos fundamentales. Primero, la motivación. Alejandro decía, nadie me pregunta nada. Y yo fui uno de los que le entrevisté, digo, disculpa, es que yo no soy de este medio, yo te dije, y me da vergüenza hablar cualquier cosa allí, ¿cómo voy a hacer? O sea, me da vergüenza. Pero la participación debe tener, de hecho, primero una motivación, pero luego debe exigir el conocimiento. O sea, la participación es querer, es saber, porque yo no puedo pedir participación, entre comillas, a un pueblo ignorante. O sea, la participación exige un proceso de conocimiento, de saber. Y el otro, el desarrollo de espacios para poder participar. Hay un muy bonito libro de Paulo Freire que se llama Acción Cultural para la Libertad. Pero si trabajamos en una sociedad que jerarquiza, que enseña cómo jerarquizar, ¿cómo voy a pedirle a las personas que participen? Si estoy hablando con el gerente, estoy hablando con el jefe, y el jefe ha estudiado cómo ser jefe, pues. Estamos hablando de una sociedad utópica, pero no utopía retardataria, que creo que es la que se refería Alejandro. Cuidado con las utopías retardatarias, con aquellos que les venden el cielo en la tierra, porque están afectando a la esperanza de un sueño posible. Lo posible es una utopía en el marco de las posibilidades políticas que se tienen y que se pueden construir. Yo vengo acá para pedirles que ayuden a construir, a dotar de palabra a los sin voz. Un ejemplo y termino. Y es un ejemplo de hace 15 días. Estamos reunidos haciendo la planificación estratégica de la organización donde yo trabajo. Se tocan varios tópicos. Vamos al tópico talento humano. Por ahí se para un evangélico y dice, oiga, pero talento es una moneda, no vale tratarles a los compañeros, esta es una sociedad de personas como moneda. Entonces llamémosles colaboradores. Se para el abogado y dice, no pueden llamarles colaboradores, porque el Código de Trabajo establece que no son colaboradores, son trabajadores. En la columna vertebral del sistema de gobierno legal
está sembrada la alteridad entre dueño, individuo y trabajador. Y cuando llevamos a una sociedad de bienes comunes, el trabajador se transforma en el innombrable. Y cuando hay un innombrable, no se puede pensar, no se puede construir. Gracias.